Hola a todos, hoy vamos a comenzar el tema de materiales. Como podéis ver en la foto, el desarrollo de nuevos materiales ha permitido al ser humano obtener nuevas capacidades. En este caso, veis la prueba que se hizo para el chaleco antibalas. Vamos a comenzar con una historia muy curiosa, la del velcro, desarrollado en 1941 por Georges de Mestral, en Suiza. Cuando iba paseando por el campo, se dio cuenta que los abrojos de la bardana, esta planta que tenéis en la foto, se le quedaban enganchados en la ropa. Si os fijáis, podéis ver perfectamente esta forma de anzuelo. A continuación, pensó en desarrollar un nuevo sistema, un nuevo material que fuera capaz de enganchar esos anzuelos con una especie de pelitos, de manera que permitiera una sujeción firme. Aquí podemos ver esos anzuelos, esos ganchos, y aquí podemos ver esa tela cómo se queda enganchada microscópicamente a ese gancho. El ser humano ha utilizado diversos materiales desde épocas remotas, bien aprovechando los recursos naturales o creando otros nuevos para satisfacer sus necesidades. Los materiales los podemos clasificar en naturales. Se encuentran en la naturaleza de forma directa, como por ejemplo la madera, la lana, la arcilla. Artificiales se obtienen a partir de materiales naturales que han sufrido una transformación. Por ejemplo, el hormigón, que consiste en utilizar grava, cemento y agua. O bien sintéticos, que son fabricados por el ser humano a partir de materiales artificiales que no se encuentran en la naturaleza. Por ejemplo, la baquelita, formol más fenol. La baquelita es el plástico que utilizamos para, por ejemplo, los enchufes. En líneas generales podemos afirmar que no existe ningún material perfecto que se pueda emplear para la fabricación de cualquier objeto. Cada aplicación necesita de un material que cumpla unas características determinadas. Las propiedades las podemos clasificar en estos 6 bloques. Sensoriales, según el efecto que produzca en nuestro sentido, tacto, olor, forma, textura. Ópticas, según reaccione a la luz del sol, opaco, transparente o translúcido, o luz artificial, por supuesto. Térmicas, según permita o no la conducción del calor, conductores y aislantes. Magnéticas, según tengan o no capacidad para ser atraídas por un imán. Químicas, según reaccionen a los agentes químicos, oxidación y corrosión. Y para las mecánicas, vamos a ver un esquema muy concreto. Vamos a ver a continuación las propiedades mecánicas. Como veis, existen muchas. Nos vamos a centrar en estas que aparecen en esta figura. En primer lugar, la elasticidad, que es la capacidad de algunos materiales para recuperar su forma, una vez que ha desaparecido la fuerza que los deformaba. La plasticidad, que es la inversa de la elasticidad, es la capacidad para mantener la forma una vez que ha sido deformado. La ductilidad y la maleabilidad, capacidad para estirarse en hilos y capacidad para extenderse en láminas. Dureza, y aquí haremos un parón. Esta es muy importante y no hay que confundir con resistencia. La dureza es la oposición que ofrece un cuerpo a dejarse rayar o a dejarse penetrar por otro. La fragilidad y la resiliencia son opuestas. La resiliencia consiste en la resistencia que opone un cuerpo a los choques o esfuerzos bruscos, y por lo tanto la fragilidad será la facilidad que tiene para romperse. La tenacidad es la resistencia que opone un cuerpo a su rotura cuando está sometido a esfuerzos lentos de deformación. La palabra clave es lentos. La fatiga consiste en una deformación de un material sometido a cargas variables, inferiores a lo que se supone que deberían de romperse, y que al final, por esa repetición que hacemos de ese movimiento, es posible romperlo con un límite inferior a esa rotura. La maquinabilidad consiste en la facilidad para dejarse cortar por arranque de viruta, mientras que la acritud consiste en un aumento de la dureza, fragilidad y resistencia en ciertos metales como consecuencia de la deformación en frío. Y por último, la colabilidad, que es la capacidad que tiene un material fundido para llenar un molde. Veamos los tipos de esfuerzos a los que se puede someter una estructura. La tracción consiste en estirar una barra
desde dos fuerzas opuestas provocando una deformación. Esa deformación tiende a alargar el objeto. Veamos, por ejemplo, la tracción en estos cables de este puente colgante. Los cables sujetan la plataforma, mientras que a su vez están enganchados a un cable principal, por lo que tendrán dos fuerzas opuestas, una aquí hacia arriba y otra del peso de la plataforma hacia abajo. Compresión. La compresión produce una deformación y esas fuerzas tienden a acortar el objeto. Aquí podemos ver cómo estas columnas que tenemos aquí con forma de mujer en el Partenón de Atenas están soportando un esfuerzo de compresión, todo el peso de arriba de la columna y toda la fuerza que ejerce la base de esta columna. Flexión. La fuerza tiende a curvar el objeto por su punto central, como por ejemplo cuando apoyamos unos cuantos libros en una estantería. Toda la fuerza aquí concentrada intentará doblar a esta balda hacia abajo. Torsión. En la torsión las fuerzas tienden a retorcer el objeto, como cuando por ejemplo estamos escurriendo una toalla o un trapo, como se ve en la fotografía. Cizalladura. En la cizalladura las fuerzas tienden a cortar el objeto. Para que la cizalladura tenga lugar tiene que haber dos fuerzas opuestas, una hacia arriba y otra hacia abajo, como cuando cortamos un papel con unas tijeras. La hoja de arriba baja y la hoja de abajo sube. De esa manera cortamos el papel en su línea longitudinal. Ahora es tu turno. Intenta analizar los esfuerzos a los que se ve sometida la siguiente estructura.